La segunda parte de la desaparición de la abuela. Mariana era la tía favorita de Rodrigo y Esteban. Más que tía, era una cómplice, siempre lo había sido desde pequeños. Cuando su hermana se ponía muy enérgica con ellos, veía cómo se las arreglaba para ayudarlos. Si Rodrigo no quería comer espinacas, por ejemplo, se hacía la disimulada y ella se comía todo para que su hermana no se diera cuenta. Cuando Esteban hacía berrinches porque nadie lo comprendía, ella siempre sabía a qué se debían y lo resolvía de inmediato. Mariana tenía 27 años, era especialista en niños y por ello psicóloga en una escuela de pequeños deficientes mentales. Sus sobrinos eran su punto débil y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por ellos. Además de que los niños eran su especialidad, le fascinaba que sus sobrinos la buscaran y la necesitaran, y más que eso, responderles como debía responder toda una tía. Cuando Rodrigo la llamó a su oficina para preguntarle si podían ir a visitarla, le aseguró que no tenía ninguna objeción, que no tenía otra cosa que hacer más que esperarlos. 2 días había pasado desde el extraño comentario de su madre, y a los hermanos le urgía conocer la verdad sobre la abuela. A Maribel no le pareció sospechoso que sus hijos quisieran comer con su tía, así que les dio permiso para que saliendo del colegio fueran a su casa. Pero eso sí, les advirtió como todos los días: no se les vaya a olvidar sus relojes. Los muchachos ya sabían que no podían ir a ningún lado sin ellos. Era una medida de protección. Como la ciudad era enorme y peligrosa, sus relojes tenían un chip que enviaba una señal hasta la oficina de su papá. La señal se recibía en una pequeña pantalla que estaba sobre su escritorio y así podía estar tranquilo, pues sabía exactamente dónde estaban sus hijos. El reloj tenía además una señal de alarma muy especial. Si algún niño corría algún peligro, un holograma aparecía de inmediato con la figura del niño en apuros. En ese instante, papás y policías se lanzaban al rescate en cuestión de segundos. Los niños y adolescentes de las familias que podían pagarlos llevaban esos relojes en las muñecas. Así como papás de la ciudad se habían evitado problemas y dolores de cabeza. La tía Mariana los recibió encantada. Les había preparado lo que más le gustaba comer, pues ya sabía los remilgosos que eran con la comida. A Rodrigo pescado frito con perejil y a Esteban queso derretido con tortillas. Cuando los chicos se sentaron a la mesa, notó algo muy raro en ellos. No había hecho los aspavientos de siempre ante sus sorpresas culinarias. ¿Qué les pasa?, preguntó. Frente a ella los muchachos sintieron miedo de preguntar. Sabían que el tema de la abuela era algo doloroso. La tía adoraba a su mamá. Habían planeado muy bien sus preguntas y ahora ya no sabía qué decir. Pues es que nada, tía, nada. Esteban se dio cuenta de que era ahora o nunca, y si Rodrigo no se atrevía, él tendría que hacerlo. Tía, dijo muy circunspecto, tenemos que hablar contigo. La imaginación de la tía se fue a las nubes con tantos peligros como corrían ahora los muchachos. Pensó lo peor de lo peor. ¿De qué se trata? Díganmelo de una vez. Por favor. Rodrigo respiró hondo y se atrevió. Tía, tienes que jurarnos que podemos confiar en ti. Por supuesto. ¿Cómo les he fallado?
Ya con el juramento todo sería más fácil. Así que Rodrigo lo soltó de una vez. Entonces, por favor, cuéntanos lo que le pasó a la abuela. Los hermosos ojos de la tía Mariana, antes alegres y furiosos, tenían ahora una luz de tristeza. Pensaba que el momento que siempre temió había llegado y que no podía decepcionar a sus sobrinos. Pues entre ellos un juramento era sagrado, así pues le contó la verdad. En realidad no sabemos qué pasó con ella. Los muchachos saltaron en sus respectivas sillas. Nunca se esperaron esa respuesta. ¿Cómo?, exclamaron al unísono. La tía abrió los ojos que brillaban con cientos de lágrimas que querían desbordarse y con la voz cortada les contó la historia. Una noche mi mamá fue a dormirse como todos los días. Había estado trabajando en su computadora en un proyecto que la había apasionado. Era un libro sobre no sé qué teoría extraña, en el que llevaba trabajando mucho tiempo, como 5 años. Le faltaba muy poco. Estaba por entregar su trabajo a una editorial que había aceptado recibir su manuscrito para publicarlo y estaba muy entusiasmada. Al día siguiente, cuando fui a su cuarto a despedirme de ella para irme a clases, no estaba. No le di importancia porque a veces salía muy temprano a hacer sus cosas. Como no vi sus notas ni los papeles que siempre tenía en su escritorio, supuse que había trabajado durante la noche y había ido a entregar el trabajo. ¿Cuándo fue eso, tía?, interrumpió Rodrigo, realmente interesado en la historia. Fue exactamente el lunes 2 de julio de 1997, hace 10 años. Cuando llegué por la noche se me hizo rarísimo que no estuviera. Entonces pensó la pesadilla. Le hablé a tu mamá, no sabía nada. Llamé a todos mis tíos y tampoco sabían de ella. Para no hacerles el cuento largo, la buscamos por cielo, mar y tierra. La policía mexicana pidió la ayuda del Interpol, que es la policía francesa de la policía israelí, y nada, simplemente desapareció. Esteban no podía cerrar la boca y Rodrigo sentía que le era imposible tragar saliva. Pero eso suena a película de espías, tía. ¿Está muy raro? No, se exclamó Esteban. Rarísimo. Los 2 primeros años fueron una búsqueda constante. Hablamos con sus amigas, con los vecinos, con sus compañeros de trabajo, con los de la editorial, con medio mundo, como si la tierra se la hubiera tragado. Pensamos de todo, que si se había metido en un convento, que si se había ido de viaje, que si bueno. Hasta llegamos a pensar si no se la había llevado los extraterrestres. Ay, tía, ¿cómo crees? Se enfadó Rodrigo, más bien parece un secuestro terrícola. Claro, también lo pensamos, pero cuando secuestran a la gente piden rescate por ella y nunca nadie nos llamó para pedirnos nada. Rodrigo empezó a lanzar preguntas como loquito. ¿Cuánto tiempo la buscaron? ¿En dónde está el trabajo que estaba haciendo? ¿Por qué dicen que está muerta? ¿Hay cosas de ella entre las que se pueda buscar algo todavía? La tía Mariana movió la cabeza de un lado a otro con gran pesar. La buscamos afanosamente durante 2 años. Al cabo de ese tiempo la policía y detectives privados intentaron rastrearla durante 3 años más. El caso de tu abuela hasta apareció en la televisión
con la esperanza de que alguien la hubiera visto. Era un caso más con muchos otros. Finalmente las autoridades la dieron por muerta y nosotros también, aunque yo tengo la esperanza de que aún esté viva.